Hola, muy contenta de poder estar de nuevo con ustedes. Agradezco la invitación de Julie Moore para poder desarrollar el siguiente tema. Honrada de poder estar con ustedes nuevamente, como ya lo dije. El tema que voy a tocar el día de hoy es tu corazón, base de tus emociones. Con relación al corazón, quiero precisar que no vamos a hablar acerca del corazón como el corazón, que es el órgano que bombea la sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo, sino vamos a hablar del corazón, que viene del vocablo hebreo lev, ¿no? L-E-V labial, que significa o que quiere decir lo íntimo de los pensamientos, ¿no? Como lo dice Proverbios 23:7, por ejemplo, ¿no? Tal es el pensamiento del hombre, en su corazón, tal es él. Como vemos en ese versículo, la palabra de Dios está conectando los pensamientos con el corazón. ¿Por qué? Porque desde una cosmovisión hebrea bíblica, ¿no? Eh, corazón es el asiento de nuestros pensamientos, es decir, en el corazón, en esa parte interna, profunda de nosotros, se encuentran nuestros pensamientos. Podemos decir que, número uno, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, en vista que el corazón es la parte más profunda del ser humano. Número dos, porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros vamos a actuar. Primero surge el pensamiento y luego nosotros llevamos a cabo algo. Entonces, también el centro del entendimiento, ¿no? Así como es el centro, es lo más profundo de nuestro ser, el corazón, ¿no? Desde una perspectiva bíblica hebrea, también incluye el entendimiento. Ahora, esto va a involucrar nuestra alma, nuestra mente y espíritu, como lo dice Hebreos 4:12. Leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como vemos aquí también, otra vez, vemos conectados los pensamientos con corazón, los pensamientos del corazón. Por eso es que hemos dicho que el corazón, siendo el centro del entendimiento, va a comprometer nuestra alma, mente y espíritu. Es donde va a converger lo más profundo de nuestra alma, lo más profundo de nuestro espíritu y lo más profundo de nuestro entendimiento. Pero el hardware, por hacer una analogía con las computadoras, de nuestros pensamientos es nuestro cerebro. Lo interior involucra mis neuronas, perdón, lo anterior, o sea, lo que acabo de decir, involucra mis neuronas, o sea, el cerebro y sus funciones. ¿Qué ocurre cuando recibimos traumas emocionales en la niñez? Pueden dejar vulnerable a la persona que ha sufrido esta situación traumática, lo pueden dejar vulnerable en el área psicológica, lo pueden vulnerar en su carácter, en su personalidad. No se van a desarrollar adecuadamente porque han sido impactados de manera negativa en su capacidad de gestionar sus relaciones personales.
comenzando por la familia, su entorno familiar, si es un hombre casado con su relación con su esposa, con sus hijos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay personas que no logran cerrar los círculos, no logran sanar, y entonces eso va a perjudicar su relación con su esposa, ¿no? De repente sufrieron un trauma de violencia familiar y son adultos, ya son cristianos, nacieron de nuevo, pero todavía esa parte interna del corazón, esas emociones que han sido lastimadas, dañadas a causa de esa situación traumática, todavía no ha sido sanada. Entonces perjudica su buena relación con su esposa o con sus hijos, ¿no? Son violentos, reaccionan de manera irascible, ¿no? Etcétera. También podría verse perjudicada el área laboral. ¿Por qué? Porque esta situación no solo vulneró, o al haber vulnerado esa parte interna de ellos, esa parte profunda que se encuentra en lo más, puede estar hasta escondido. La persona, hay personas que no recuerdan sucesos de su vida porque han preferido negar eso, y eso ha quedado oculto, pero ahí está, porque sigue de alguna u otra manera perjudicando su relación con su entorno más cercano. Podría ser también en otros ámbitos donde cumple un propósito con Dios. Entonces, por ejemplo, una persona que sufrió violencia y es líder, o es una persona que tiene a cargo otras personas, puede ser una persona muy dictatorial, muy drástica, severa, porque todavía no sana, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? de este tema, el corazón, la base de tus emociones, no, lo que desea es llevarnos primero a entender qué es corazón. Entonces, el corazón hemos visto que es la parte más profunda del ser humano, ¿no? Donde se va a encontrar el entendimiento, donde se va a encontrar los pensamientos más profundos, las emociones más profundas, esas que de repente las hemos guardado porque es doloroso recordar. Esa es la parte, esa es a la que se refiere el corazón. Y como cada pensamiento que nosotros tenemos va a generar una emoción, ¿no? Si nosotros tenemos un pensamiento de alegría, un pensamiento agradable, va a generar la alegría. Si tenemos un pensamiento triste, va a producir tristeza. Entonces, voy a dar un ejemplo. ¿Cuál sería la idea o cuál es la idea que surge cuando papá deja a mamá? La idea que surge es la de abandono, ¿no? Me está abandonando a mí, y eso podría, ¿quiénes son los que van a experimentar esto? Pues los hijos que se convierten en lamentablemente, los testigos de esa destrucción que está sucediendo en medio de ese hogar. Entonces, dice, va a pensar, mi papá me abandona, ¿no? Entonces va a surgir un pensamiento de abandono. Otro pensamiento, mi papá me desampara, ¿no? Ya voy a estar solo, nadie me va a proteger. Ahora, ese pensamiento, en lo más profundo, va a generar una emoción. La emoción ¿de qué? De abandono, como hemos dicho, de soledad, o se va a sentir solo, de rechazo, ese abandono del hogar por parte de ese papá va a ser traducido como que el niño lo va a percibir como que está rechazando, ¿no? A él lo está rechazando, el papá lo está rechazando a él como hijo. Entonces el rechazo va a producir ira y agresividad. Entonces, ante estos hechos, cuando esta persona llega a conocer a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, lo que Dios le va a decir a través de su palabra en Romanos 12:2 es lo siguiente: no te conformes a este mundo. Dios en ese versículo, al inicio de ese versículo, le está diciendo,
Es verdad lo que sucedió. Fue doloroso, fue triste, fue lamentable, fue injusto. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no te conformes a este mundo, sino perdona. Perdona esa situación, perdona la decisión de tu papá. De esa manera, lo que va a suceder es que la mente va a ir siendo renovada y la palabra de Dios va a reemplazar los pensamientos de injusticia, los pensamientos de rechazo, los pensamientos de abandono, de desamparo, y entonces cada vez más se van a ir afirmando pensamientos de bien y no de mal, pensamientos justos, puros. ¿Por qué? Porque Dios se va a dar a conocer como ese Padre perfecto. Y a través de su palabra, esa persona que ha sido dañada en sus emociones al haber experimentado, al haber estado presente en una situación tan dolorosa y traumática, esa persona va a ir mudando sus pensamientos y a la par, ¿no? Dios Trino va a ir trabajando los otros aspectos de su vida, como por ejemplo, ir sanando emociones. Entonces, como decíamos en Romanos 12:2, Dios le va a decir, no te conformes a este mundo, no está diciendo que te niegues, no está diciendo entre negación, no pasó nada, no, sí pasó y dolió, pero no te conformes a lo que las personas dicen ojo por ojo. Hay canciones que han dicho que te perdone Dios, pero yo no te perdono. No te conformes a esos pensamientos, sino que Dios le dice, yo puedo restaurar tu forma de pensar y con ello sanar tus emociones a través del perdón a los que te lastimaron. Entonces, va mudando su forma de pensar, va siendo renovada su forma de pensar y él va siendo transformado en una persona distinta, porque a la par sus emociones van a ir sanando, ¿no? Por la administración, por el consuelo del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Entonces, ante un eventual pensamiento de soledad, como digamos, como parte del proceso que se presentase, vas a recordar lo siguiente. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38. Entonces, si tu mujer has experimentado un hecho doloroso de abandono, un hecho doloroso de traición, ¿no? Y surgen de manera natural por la circunstancia un pensamiento de abandono, un pensamiento de rechazo, pues ante Dios y ante su palabra y ante su presencia y en tu relación personal con Él, tienen que ser renovados esos pensamientos y aceptar y ante Dios presentar esta situación y decirle, Señor, dolió mucho, pero quiero cambiar mis pensamientos, quiero que tú sigas sanando mis emociones. Entonces ahora más que nunca vamos a pensar en esto, en este versículo que se encuentra en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué es pertinente este versículo? Porque al inicio hemos visto que corazón viene a ser la parte más íntima, más profunda del ser. Es la base, es donde se alojan las emociones del corazón, los pensamientos, el entendimiento. Entonces, ¿para qué exponernos a pensamientos que van a lastimar nuestro ser? A pensamientos que van a generar emociones que no nos van a hacer bien, porque el corazón, que es la parte más profunda de tu ser, contiene tus emociones. Si nosotros tenemos este cuidado, amadas mujeres de Dios, amadas hermanas, si ustedes tienen este cuidado y todo este
estos detalles con ustedes mismas, considerar a su corazón como el lugar donde se encuentran alojados sus emociones, sus pensamientos, su entendimiento, ustedes a la luz de lo que Dios dice en su palabra, ustedes pueden ser sanadas en su totalidad de situaciones muy dramáticas y decirle, Señor, no voy a conformarme a este tiempo. No voy a pensar como la gente vengativa piensa. No voy a pensar como la gente las personas que no voy a pensar en no perdonar. Lo que voy a hacer es voy a decir, Señor, me dolió. Ayúdame, sáname y ayúdame a perdonar a los que me ofendieron. Es más, Señor, ayúdame a orar por esas personas que me persiguen. En ese sentido, tus pensamientos van a ser renovados y entonces tus emociones van a ser protegidas. Bueno, de esta manera vamos a poder ir creciendo como mujeres conforme al corazón de Dios. Ha sido un gusto, estoy muy alegre realmente por haber estado nuevamente con ustedes. Que Dios las bendiga grandemente. Gracias, Julie, por la invitación. Siempre es un honor servir a las hijas de Dios. Gracias. Bendiciones.